Polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz con todos los polinesios que el día del 14 de febrero me estuvieron mandando muchos mensajitos. Otros me mandaron fotos de cómo se la pasaron y con quién se la pasaron. Y de verdad me encantó saber y conocerlos. Y me platicaron algunos qué es lo que hicieron o qué idea hicieron de las muchas que les enseñamos nosotros. Pero pues ya, que nos las pasamos increíble, festejamos ese día. Este video que les voy a enseñar es muy diferente a los que yo había hecho. Bueno, no muy diferente, pero es un tema muy diferente porque muchos de ustedes a lo mejor no sabían cómo limpiar sus brochas o qué es lo que nos puede ocasionar en nuestra carita al no limpiar constantemente nuestras brochas. Y es por eso que yo les voy a enseñar por qué tienen que lavar sus brochitas y de qué manera que sea la más fácil y que no se complique nada y sea súper rápido para que las puedan estar lavando constantemente y no tengan ningún problema o les dé mucha flojera. Y vamos a ver el video, polinesios. Lo primero que vamos a hacer para limpiar nuestras brochas, polinesios, es buscar un guante con muchos relieves, puntitos, rayitas, lo que tú quieras. Este tipo de guantes los venden en algunas tiendas especializadas de brochas o de maquillajes. Pero si tú no tienes uno de estos, yo te voy a enseñar a hacer un lavabrochas muy rápido, casero y de verdad funciona a la perfección. Vamos a necesitar silicón caliente. Es muy importante que sea este tipo de silicón porque va a ser muy fácil que se hagan las formas que nosotros queremos hacer y no nos compliquemos mucho a que se seque nuestro silicón si es que utilizas uno frío. Un plato de plástico que sea resistente, ninguno de cartón o alguno que sea de unicel, ninguno de esos porque no nos va a servir para nada. Y obviamente no nos puede faltar nuestra pistola de silicón para que podamos aplicar nuestro silicón. Vamos a empezar haciendo unas formas en nuestro plato de forma de zigzag como si fueran unos gusanitos de esta manera. Yo te recomiendo que sigas este tipo de patrones porque estos van a ayudarnos a limpiar súper bien nuestras brochas. En este caso yo hice 4 hileras de gusanitos. Después puse unos circulitos bastante grandes a la mitad de nuestro plato porque este tipo de patrón es muy importante para la limpieza. Luego seguí con unas líneas bastante gruesecitas. Estas tienen que tener como una separación de medio centímetro, pero tienen que estar muy gruesecitas nuestras líneas. El siguiente patrón que vamos a hacer son 2 rayitas como si fuera una hilera y después volvemos a hacer otras rayitas, pero igual de otra hilera, pero que vaya hacia otro sentido de esta manera. Y el último patrón que hice fue una Y, pero sin separar las 2 rayitas. Y ya que ya hemos terminado, nos deberá de quedar de esta manera. Y ahora sí vamos a listar todas nuestras brochitas, todas las que tengas, para empezarlas a lavar. Es muy importante que lavemos nuestras brochas con un shampoo o con un jabón sumamente delicado. Pero yo te recomiendo que sea el de bebé porque va a cuidar muchísimo más nuestras brochas. Vamos a poner nuestra agua tibia porque si ponemos exageradamente fría nuestra agua o exageradamente caliente va a empezar a dañar nuestras brochas y no se van a limpiar completamente. Vamos a poner un poquito de shampoo en nuestro recipiente que acabamos de hacer para limpiar nuestras brochas, pero no exageres tanto en jabón, sino ponle poquito o más o menos dependiendo del tamaño de la brocha. Después vamos a pasar nuestra brocha por el platito en forma de círculos y en forma de líneas porque este tipo de patrones nos va a ayudar a limpiar muy bien nuestras brochas en las partes donde no podamos ver o hay unas partes como que necesita un poquito más. Te darás cuenta que tu brocha ya está más limpia porque empieza a sacar un poquito de espuma más blanca, porque al principio va a sacar mucha espuma de color maquillaje o algún color de sombra que nosotros llegamos a tener en nuestras brochas. Ahora con agua tibia vamos a enjuagar muy bien nuestra brocha y te puedes estar apoyando igual del platito porque esto te ayudará a quitarle más rápido el exceso de jabón. Y para verificar que nuestra brocha se le haya quitado todo el jabón súper bien, vamos a exprimirla de esta manera y después las vamos a colocar todas en una toallita para que se vayan secando. Tú no forces su secado con secadora o algo, no, es mejor que se sequen solitas porque así nos durará muchísimo más tiempo. Es muy importante que limpies tus brochas si es que tú tienes acné o varios granitos o de repente te empiezan a salir granitos y no te explicas por qué. Porque nuestra cara tiene muchas bacterias y cuando pasamos nuestra brocha se llena de bacterias y esa brochita se va acumulando de muchas bacterias y cada vez que nos las pasemos en nuestra carita se vuelve a acumular de bacterias y es un cuento de nunca acabar.
Otra razón es que se irrita nuestra piel porque los pelitos de nuestra brocha están muy gruesos y tienen producto y están como muy duras porque guardan producto y cuando te la pasas te irrita súper feo tu piel, así que por eso tenemos que tener súper limpiecitas nuestras brochas. Otra y muy importante que a veces no nos explicamos es de que cambia el color de nuestro maquillaje cuando están sucias porque ya acumula el color de nuestro maquillaje pasado más la suciedad que llega a pasar por el ambiente o porque las llegas a utilizar o las tienes en algún lugar donde está como medio sucio. Entonces cuando vuelves a agarrar maquillaje como que ya tiene producto desde antes y empieza a ensuciarse mucho tu brocha y cuando tú te lo pones tú dices este no es el color de maquillaje que yo quería, pues es porque tu brocha está muy sucia y aparte por tanto producto que tiene tu brocha. Y el último tip, ya para no estarlos atareando tanto con mis tips, es de que duraran muchísimo más tiempo nuestras brochas porque siempre se mantienen como si fueran nuevas. Así que yo les recomiendo que se aseguren a que tengan súper limpiecitas sus brochas para que las puedan utilizar y para que no tengan ningún problema al maquillarse o en su carita no les afecte absolutamente nada. Y ya que las tengas todas limpiecitas y súper secas, ahora sí las puedes utilizar y te puedes maquillar todo lo que tú quieras y vas a ver que va a haber una diferencia. Así que yo te recomiendo que una vez a la semana laves todas tus brochecitas que hayas ocupado en esa semana. Y miren, polinesios, así fue como quedaron nuestras brochitas súper limpias y de verdad que, o sea, están súper bonitas y aparte cuando las lavas tienen como una textura más suavecita. Así, bonito. Y polinesios, de verdad que fue súper fácil de hacer. Si ustedes lavan sus brochitas, de verdad, no solamente porque esté limpia, sino por salud, es recomendable que nosotros lavemos nuestras brochitas. Polinesios, para los que son nuevos o los que se están suscribiendo en este momento, o los que no se han suscrito y ya han visto nuestros videos, suscríbanse en este momento, polinesios. Y quiero decirles que tengo también mis redes sociales personales como Facebook, Twitter, Instagram, hasta Snapchat. Ahí me pueden seguir y podemos platicar mucho más. Y si ustedes lavan todas sus brochitas y hacen este platito que les enseñé, que de verdad es súper práctico, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. No se les olvide etiquetarme, polinesios. Y espero que les haya gustado mucho este video. Adiós, polinesios. ¡Los amo!